Nos encontramos en un nuevo programa de Francisco Construye tu Iglesia. El mes de agosto estuvo marcado primero por el tiempo de vacaciones del hemisferio norte. El Santo Padre no tomó vacaciones, ya con eso inicia un nuevo ciclo prácticamente de costumbres papales. Hasta el momento siempre se había retirado el Santo Padre durante el mes de agosto, al menos un par de semanas, a Castel Gandolfo, que es la residencia veraniega de los papas. Pero el actual Papa, el Papa Francisco, ha renunciado a esas vacaciones y ha decidido quedarse en la Santa Sede. Así todo, ha tenido algunos días de descanso en un verano particularmente caluroso en el hemisferio norte. Las temperaturas han alcanzado sobre los 40 grados en varios periodos en este tiempo estival, lo cual habla también del cambio climático que estamos experimentando en todo el globo. Pero así todo, el Papa se mantuvo, si bien bajó el nivel de sus actividades, mantuvo sí una cierta actividad, entre ellas la recepción a muchos grupos de peregrinos. Lo recibía tanto en el aula Pablo VI por el calor como en la misma Plaza San Pedro. Entre ellos destacan dos encuentros muy significativos. Uno, un encuentro con 20.000 novios venidos de toda Europa, que querían consagrar al Señor, a la Santísima Virgen, y también tener un encuentro con el Papa antes de su matrimonio. El Papa aprovechó a hablar de la santidad de la vida matrimonial, de la importancia también del festejo matrimonial y la alegría que significa, no solo para ellos, sino para la Iglesia, para toda la humanidad. Hay que decir que personas se comprometan para toda la vida. Eso fue hace algunas semanas atrás, como un pequeño hito dentro de este caluroso mes de agosto en el hemisferio norte. Un segundo hito interesante en la agenda papal fue la advertencia a todo nuevamente, al mundo europeo y con esto a todo Occidente, de la preocupación por los inmigrantes. Este año ya Italia mismo va a recibir sobre 750.000 inmigrantes hacia el término del año, si sigue la misma oleada de inmigración. Alemania otro tanto. Francia es bastante más severa con las políticas de inmigración y cuida muchísimo más sus fronteras, pero hay países que prácticamente no pueden hacerlo. Bueno, es una preocupación del Papa de estos últimos meses, particularmente ahora en agosto, que es donde se produce la gran oleada de inmigrantes desde el norte de África hacia Europa, aprovechando justamente el tiempo veraniego y los calores del verano. En invierno es más difícil porque cruzar el Mediterráneo para ellos es prácticamente imposible. Bueno, es una preocupación del Papa de este tiempo y una preocupación que se hace sentir para toda la humanidad, porque en el fondo hay una enorme cantidad de personas, millones de personas que no encuentran hogar en su propia tierra y están buscándolo en otro lugar. De ahí que nos invita a ser receptivos, a asumir esta responsabilidad, a asumir la pobreza que significa que vengan de otros países y a regalarles hogar. Un tercer hito dentro de la agenda papal estuvo marcado también por ya el inicio de la preparación al Encuentro Mundial de Jóvenes en Cracovia. El Papa ya se inscribió, el primer inscrito, el primer peregrino, lo hizo hace algunas semanas atrás, y con eso dio el puntapié inicial para la preparación al Encuentro de Cracovia en 2016, en julio del 2016, en 11 meses más. Ya las inscripciones están abiertas, se espera que vaya cerca del 1.000.000 de jóvenes, sin contar, y tal vez bastante más, altamente probable, hasta 2 millones de jóvenes se van a reunir en Cracovia. El mismo lugar donde también el Papa Juan Pablo II tuvo un encuentro mundial de jóvenes hace varios decenios atrás. Y con esto el Papa también quiere no solamente reunir nuevamente al mundo europeo, sino que también hacer una pequeña mirada hacia el mundo oriental, porque ahí se produce, ¿no es cierto?, un pequeño puente de encuentro entre la Europa occidental y la Europa oriental, pensando en los países eslavos, pensando en Rusia y todos los países también nórdicos, que les resulta de mayor fácil acceso y con mejores posibilidades de poder participar de ello. Junto con esto también el Papa hace algunas semanas atrás declaró el 1 de septiembre, ahora en estos días, como también el Día de la Oración por la Creación, a raíz de la encíclica Laudato Si, que ha traído muchísimos ecos y muy positivos ecos. Vamos a estar hablando de eso durante muchos meses y años, altamente probable, pero el Papa quiso introducir también
o hacerse parte de una festividad propia del mundo ortodoxo, que es celebrar el Día de la Creación. Y eso se hace el 1 de septiembre. Y con eso entonces también es un pequeño guiño de encuentro, de acercamiento con este otro pulmón de la iglesia, que es la iglesia ortodoxa. Una muy buena iniciativa, loable iniciativa, realmente un gran regalo, no solamente para nosotros, sino de encuentro con con una constelación religiosa católica como son los ortodoxos, que nos resulta a veces un poco distante, pero aquí tenemos un punto de encuentro muy claro: rezar juntos por el bien de la creación, el 1 de septiembre. Y por último, ya la perspectiva del viaje en las próximas semanas a Cuba y Estados Unidos. Tiene 3 hitos importantes. El primero es la visita a Cuba, luego la visita a Estados Unidos, y dentro de ellas 2 hitos, que son el Sínodo de la Familia en Filadelfia y la visita a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y el Parlamento en Washington, la Casa Blanca y el Parlamento. Lo más significativo del viaje a Estados Unidos va a ser el encuentro en realidad con todo el Parlamento, con el Congreso norteamericano. El Papa Francisco va a ser el primer Papa que va a ser recibido por el Parlamento en pleno en Estados Unidos. Han visitado, hay que recordar inmediatamente que ya han sido 4 papas que han visitado Estados Unidos, pero ninguno fue invitado por el Parlamento, el Congreso en pleno. Juan Pablo II fue 5 veces y por una u otra razón ese encuentro no fue posible. Ahora sí, todos los papas han hablado, desde Pablo VI han hablado en la sede de las Naciones Unidas. No va a ser una gran novedad. Y este Papa también, como presidente, ¿no es cierto?, como jefe de Estado del Vaticano, también va a tener la oportunidad de hablar ahí. Pero en realidad del viaje a Estados Unidos lo más significativo es ese encuentro con todo el Parlamento, con el Congreso Pleno norteamericano, hablarle realmente al pueblo y a los representantes de Estados Unidos. Hasta el momento, a las visitas anteriores no había ocurrido, no se había dado de esa forma, por distintas razones, la invitación no se había dado a tiempo, en fin, pero ahora sí, hay realmente una intención muy positiva de parte del mismo Congreso, de la mayoría de ellos, todos van a participar evidentemente, de escuchar la opinión del Papa Francisco. Va a ser una visita muy interesante, sobre todo porque es inmediatamente después de haber sido lanzada la encíclica Laudato Si, que en Estados Unidos ha encontrado distintas opiniones. Hay sectores muy duros, pero una pequeña porción bastante gravitante dentro del mundo católico que se ha mostrado muy severa con las palabras del Papa. ¿Por qué? Porque invita a un cambio radical de costumbres, del gasto de energía, lo cual para el pueblo norteamericano es algo difícil. De alto consumo de energía, de hidrocarburos, de electricidad, en fin, para ellos va a significar entrar en una dinámica de cambio de costumbre fuerte. Pero otro sector del mundo, del pueblo norteamericano y concretamente de los católicos allá, lo ha asumido con mucha alegría y con una recepción muy positiva. Por lo tanto, en realidad hay que esperar muy buenos frutos de esa visita. También la visita a Cuba nos va a dar mucho que hablar. Hay que recordar que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se recuperaron gracias a la intervención del Papa Francisco. La diplomacia muy sabia del Papa Francisco hizo que estos 2 pueblos por fin encontraran la paz, reconciliación, que abrieran una delegación, una sede, una representación diplomática en cada uno de sus países. Tenemos un septiembre muy provechoso, fecundo, muy auspicioso, con una enorme cantidad de noticias a partir de la Iglesia, lo cual también nos regala un septiembre muy fecundo y que va a ser de muchas gracias para la Iglesia y la humanidad entera. Muchas bendiciones, un feliz mes de la patria, para que el Señor y la Santísima Virgen nos bendiga desde el cielo.